Perfecto, bueno, bienvenidos a todos. Obviamente a los webinars nuevamente. Yo preguntaba en estos días que hasta cuándo podemos dar el feliz año. Pues dicen que todavía podemos darlo. Alguna persona un poco exagerada me dijo hasta abril, pero yo creo que todavía se puede. Un feliz año a todos, un próspero 2022. Le deseamos obviamente en la clínica Javier Prado y pues todo el staff que trabajamos y colaboramos para que todos estos eventos y todas estas situaciones salgan adelante de la mejor manera. Hoy tenemos un muy interesante invitado. Hoy tenemos al doctor José Luis Sierra también y como él dijo, voy a tratar de resumir un poquitico quién es el doctor, pero creo que es importante que sepan quién es la persona que nos va a hablar en este momento. Él es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también es médico especialista en pediatría, algo súper interesante para todos los que nos encontramos acá y somos papás, igualmente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico pediatra en la Clínica Gerardo Prado, también es médico pediatra en otras instituciones, con una serie de capacitaciones que tanto en Perú como en el extranjero que nos hacen sentir que estamos ante una persona que realmente conoce y sabe de lo que nos va a hablar el día de hoy. Entonces, sin más, doctor, bienvenido y todo suyo el auditorio. Muy amable, gracias. Gracias por los buenos deseos de empezar bien este año. Igualmente para todos los que nos escuchan, un feliz año y que este año nos depare muchas satisfacciones, bastante salud, creo que es lo más importante. Eh, este tema realmente es un tema muy apasionante que nos trae a colación desde personas que se agobian, se angustian, tienen estrés, hasta personas que no se dan cuenta la magnitud de lo que significa esta enfermedad. Los papás, dentro de los cuales me incluyo yo, solemos ser personas que tratamos de proteger la vida de nuestros hijos, como todo ser humano. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa un segundito. Tal vez tú me puedes ayudar para colocarlo en pantalla completa para que todos podamos ver tu presentación de mejor manera. En la parte inferior de derecha, ahí puedes ver más o ¿Ya? menos, ahí está al pie donde dice 88%, ahí, doctor. Ahí en ese puedes darle, puedes dar clic. No, no, al lado, doctor, no, porque ahí se te va a abrir mucho la... ¿Ahí está bien? Porque No, estoy... doc, ahí, eso, doc, ese era el que estábamos esperando para Perfecto. Okay. darnos un segundito que nos... Listo. Bueno, decíamos entonces que esta es una enfermedad que nos agobia a todos. Y como papás queremos saber si tu bebé, tu hijo, tiene resfrío, tiene gripe o es portador del COVID. Entonces, espero que esta exposición les ayude en algo a tener más claro cuál es qué enfermedad tiene tu bebé y si no la tiene, acudir a un médico para que te pueda ayudar. ¿Qué se entiende por resfrío? Los resfríos son ocasionados por virus. Probablemente es la enfermedad más frecuente, inclusive mucho más frecuente que la diarrea, que los exantemas, que los problemas de piel. Se considera aproximadamente que los resfríos, las enfermedades virales del tracto superior, llegan a ocupar cerca del 50% de todas las enfermedades en los primeros años de vida. Cuanto más pequeño eres, tienes menos defensas, por lo tanto estás más expuesto a este tipo de enfermedades. Se estima que un niño pequeño puede tener entre 8 a 10 resfríos por año. Si el niño va a una guardería o está en contacto con otros niños o tiene alguna enfermedad predisponente, como alergias, como alguna enfermedad crónica, probablemente esta estadística se duplica y pueden llegar a tener 12, 15, 16 resfríos por año. Afortunadamente, como lo dice la literatura, estos resfríos suelen pasar por sí solos. Generalmente un resfrío pasa alrededor de 5 días. Cuanto más pequeño es el niño, suele durar un poco más. ¿Cómo nos contagiamos del resfrío? Creo que todos ustedes saben, por todo lo que han escuchado acerca del coronavirus, que el resfrío se contagia cuando uno tose o estornuda y expele pequeños aerosoles que tienen estos virus. Entonces, es importantísimo tener en claro
que en todo momento uno esté resfriado, tenga gripe o tenga el COVID, nos debemos tratar de uno evitar estar en contacto con estas secreciones. Muchas veces los niños tosen, estornudan, se agarran la nariz, se agarran la boca, entonces en sus manitos están llevando este virus. Y si el niño coge constantemente sus juguetes, coge cosas duras como metal, el virus se va a quedar en estos recintos y va a poder contagiar a otro niño que agarre el juguete o la mesa. Nosotros en nuestro país también tenemos la mala costumbre de usar el pañuelo. Muchas veces vienen acá a la consulta mamitas con el pañuelo y están secando constantemente al bebé la secreción nasal. Entonces, a través de este pañuelo que está completamente húmedo y a través de las manos de la mamá, las mamás siguen dispersando este virus. O sea, muchos más niños se van a contagiar. Generalmente el resfrío se produce cuando alguien, les decía, tose, estornuda, se liberan estos virus. Estos virus van a entrar a la mucosa, a través de la nariz, de la boca y a veces por los ojos. Y el niño en pocos días va a estar resfriado. Dependiendo del tamaño de las partículas, los virus, por ejemplo, como en el caso del coronavirus, generalmente te dicen no debes estar muy cerca y lo ideal es estar a 2 metros porque es una molécula un poco más pesada que va a caer al piso. Cuanto más pequeño es el virus, más transmisión aérea va a tener. Entonces, esto es importante del por qué mantener la distancia, ¿no? ¿Cómo saber si un niño está resfriado? Probablemente todos los papás lo saben. Un niño cuando está resfriado tiene fiebre, tiene congestión nasal, está tosiendo, tiene malestar general, a veces dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga. Son síntomas conocidos por ustedes. Pero, ¿qué es lo que caracteriza un resfrío? Un resfrío generalmente es autolimitado. Esto suele pasar alrededor, como les decía, de 5 días y generalmente solo hay un poco de fiebre, un poco de estornudo, un poco de tos. El niño tú le bajas la fiebre o le das un poco de algún antipirético y lo que va a pasar con el niño va a estar como si estuviera sano, va a estar jugando. Eso es lo característico de un resfrío, que suele ser muy leve. Doctor, un favor, me comentan aquí en el chat que no están pasando las diapositivas, las slides. Como de pronto ya vas como en creo que en las 5 de acuerdo. Perdón, ¿no te escucho? Que me comentan en el chat que no estás pasando las diapositivas, las slides. Y si puedes pasarlas en tu presentación. Ya, No sé si Gracias, Doc. ¿Qué es la gripe? La gripe es el término corto que se utiliza para la infección por la influenza. Hay varios tipos de influenza, hay varios virus. Es como el coronavirus que tiene varias cepas, esto también tiene varias cepas. Dependiendo de las cepas, perdonen por favor, que me han pedido. Tranquilo, Doc, si quieres puedes darle ahí La anterior, por favor. sé quién está llevando las slides del Doc. Sí, ya no tengo el comando, la anterior. No, estamos viendo en negro, porfa, si pueden volver, si quieren paren de compartir y pueden volver a compartir, por favor. Eso, más bien. Ya vamos a compartir nuevamente, denos un segundito. Mientras esto, doctor, mientras arreglamos aquí el tema técnico, hay una pregunta interesante y es, ¿cómo diferenciar esa gripa normal, esa influenza que nos estás hablando en este momento, que es una pregunta que hacen acá aquí en Facebook? ¿Cómo diferenciar esa gripa normal de este caso que tenemos ahora con el COVID, doctor? Eso justamente es motivo de la explicación. Conforme vayamos explicando qué es la gripe, qué es el resfrío, que ya lo dije, y luego el coronavirus, se van a dar un poco cuenta cuáles son las diferencias y cómo podemos tener un acercamiento.
pero al final lo van a entender todo. Yo les pediría un poquito de paciencia, que se arregle este impasse y continuamos con la exposición. Perfecto, doctor, muchas Doctor, gracias. ¿puede volver a compartir otra vez su pantalla, por favor? Ok. Muchas gracias. En la parte inferior, allí hay un... Eso. Perfecto. Perfecto, doctor. ¿Ustedes manejan? ¿Yo lo manejo? Tú, doctor, tú. Tú. Ahí puedes ir parándote en cada una de las... Ya, perfecto. Nos habíamos quedado acá. Mil disculpas. ¿Cómo? ¿Qué es la gripe? Yo les decía que la gripe es el término corto que se utiliza para la infección por influenza. Este virus, al igual que los otros virus que hablábamos, de los virus de la gripe, del resfrío, se transmiten también de persona a persona. Si se dan cuenta, también a través de la tos, a través del estornudo, a través de las superficies contaminadas. Entonces, un poco para que quede claro, tanto el influenza como el coronavirus, como los otros virus que producen los resfríos, son virus respiratorios que se transmiten de la misma manera. Y debemos tener los mismos cuidados tanto para el resfrío, para la gripe, como para la infección por coronavirus. ¿Cómo saber si un niño está con gripe? ¿Cómo saber si es portador de influenza? Si se dan cuenta, son los mismos síntomas del resfrío. Fiebre mayor de 38 grados, escalofríos, dolor de cabeza, dolores corporales, dolor de garganta, tos, nariz congestionada. Lo que tal vez diferencia un poco el resfrío de la gripe es que estos síntomas son más intensos. Les decía inicialmente, cuando es resfrío, es un poco de fiebre, un poco de congestión nasal y tos que por lo general pasa a los 5 días. Cuando es la gripe, esto puede durar un poco más, puede durar 5 o 7 días y los síntomas son más intensos. Generalmente el paciente está con mucho dolor, con mucho malestar, quiere estar tirado en la cama. Generalmente la tos es más exigente y a veces tos de tipo perruna, con esa fonía característica que acompaña este tipo de tos. La gripe. ¿Cómo nos protegemos de la gripe? Además de todos los cuidados que más adelante vamos a tener, es importante, por favor, que entiendan que la mejor manera de protegernos, además de los hábitos de limpieza que probablemente la mayoría sabe, es con las vacunas. Las vacunas de la gripe, las vacunas de la influenza, se deben colocar a partir de los 6 meses en adelante. Sobre todo en los niños entre los 6 meses y los 5 años, los adultos mayores y aquellos niños o personas que tengan enfermedades crónicas. En este caso, lo recomendable sería que toda la población se vacune, tantos papás, mamás, hijos, de la influenza, porque los síntomas son muy, muy parecidos a los síntomas del coronavirus. Entonces llegamos a lo que realmente a todos nos interesa, lo que es la enfermedad por coronavirus, lo que es el COVID-19. Como les decía, esta es una enfermedad respiratoria. Las estadísticas que están viendo en la pantalla dice que el 64% de los casos en la población pediátrica son asintomáticos. Esta es una fuente española. Esto sucede en España y probablemente se replique en muchos países. A diferencia del adulto, en que la población asintomática es alrededor entre el 30%, 33% al 50%, o sea, en menos cantidad, los niños por lo general pasan en forma asintomática. Entonces, ¿cuál es la parte importante de esto? Que muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros niños van a estar contagiados y van a estar transmitiendo la enfermedad. Al transmitir la enfermedad, van a contagiar a las personas mayores, a las personas susceptibles, a las personas no vacunadas.
Entonces, por eso que es importante los hábitos de limpieza, por eso que es importante no exponer a los niños a estas enfermedades, más en esta época donde estamos entrando a la tercera ola, o ya estamos en la tercera ola. Doctor, un favor, me Casos, indican acá, doctor, disculpe, me indican aquí en el chat que sigue sin pasar las slides, lo que ya vas más adelante. Mira, si quieres, desplázate aquí a la izquierda, a la columna de la izquierda donde están las slides, y ahí puedes picar, hacer clic sobre. ¿podrías hablar más alto, por favor, que no te escucho? Sí. Mira, que si por favor nos ayudas porque nos estás pasando las diapositivas, si puedes por favor colocarte o hacer clic sobre en la columna de la izquierda y allí puedes hacer clic en la diapositiva en la que vas haciendo tus comentarios. Por ejemplo, que no vimos la parte de las estadísticas que está súper interesante. No, eso no está en el... O sea, esto de las estadísticas que les estoy nombrando está en la diapositiva, pero la mayor parte yo se las estoy nombrando y no están ahí. Sí, Doc, tal vez te puedes dar un clic sobre las 5, que creo que vas por ahí, más o menos, por lo que te estoy escuchando. Si haces clic sobre No, yo estoy todavía en esta diapositiva, en COVID-19. En la 2. Ah, bueno, Doc. Ok, perfecto. Entonces vamos ahí. Listo, gracias, Doc. De nada. Bueno, les decía, de 100 casos índice, o sea, de 100 casos iniciales en la población, se considera que solamente el 8% es en los niños. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 92% de los casos que van a empezar en las personas adultas. Entonces, por eso que es importante que las personas adultas se cuiden, que no se expongan, que no vayan a restaurantes, que no hagan fiestas para que no contagien a sus hijos y ellos no diseminen la enfermedad. Por orden de frecuencia, hablando de los síntomas, por orden de frecuencia, al igual que la influenza, los niños van a venir con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, dificultades para respirar, dolor de músculos y secreción nasal. Son los síntomas muy parecidos, como ven acá, a los síntomas de la influenza. Igualmente, ¿cómo se contagia el coronavirus? La persona enferma tose, se produce la secreción, uno produce secreción con virus, o los famosos aerosoles. Esta secreción entra en contacto con la mucosa, la nariz o la boca de la persona sana, o a través de las secreciones que los niños van dejando con sus manitas, ya sea en los libros, en los juguetes, en unas zonas duras como la mesa. Al entrar en contacto, la persona se enferma. Este gráfico te explica cómo es la transmisión de la enfermedad en cualquier enfermedad respiratoria, sea para virus que producen resfrío, sea para la influenza o sea para el coronavirus. Si se dan cuenta, se fue la... No, ahí la vemos, Doc. Lo que pasa es que estamos viendo la parte donde tú hablas de resfrío. Por eso te decía si puedes avanzar un poquito más, que creo que vas más adelante. Solamente haz clic sobre ella y ya te pasa. Estimados, para aligerarle la carga al doctor, le vamos a ayudar pasando las diapositivas, no se preocupe. Ok. ¿Estamos, por favor, ya en COVID? Todavía no, Doc. Ya, ahí, Doc. Por favor, la siguiente. Ya, entonces les explicaba cómo se transmite realmente cualquier virus. La siguiente, por favor. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Como ya lo he dicho y lo he venido repitiendo, todos estos virus se contagian a través del aire, ya sea por aerosoles. Hay estudios que dicen que este virus se detecta en las heces. Sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado que la infección, o sea, de los virus que se eliminan por las heces,
o sea, produzcan una enfermedad a nivel respiratorio. Hasta ahora no se ha demostrado lo que llamamos nosotros transmisión fecal oral. Tampoco hay evidencia, esto es para las mamitas, que la transmisión se dé madre-hijo, ¿no? Tampoco se ha demostrado que este virus haya en el líquido amniótico o en la leche materna. Por lo tanto, las mamitas que dan de lactar o que están en estado, no tengan temor de estar cerca de sus hijos. Esto un poquito más adelante, con más detenimiento, lo vamos a ver. La siguiente, por favor. ¿Es influenza o es COVID? Como yo les dije, los datos, los síntomas que uno encuentra tanto en la enfermedad de la influenza como en el COVID son muy semejantes. Si se dan cuenta, hay fiebre, hay tos, hay escalofrío, hay cansancio, hay dolores de músculo, dolor de cabeza, congestión nasal, vómito y diarrea, que son síntomas comunes prácticamente para la influenza y el coronavirus. Tal vez la diferencia, esto ya es el médico probablemente se dé cuenta, es después de la exposición a la influenza, por lo general demora 1 o 4 días en presentar los síntomas del paciente contagiado. A diferencia del COVID, que era entre 2 a 14 días después de la exposición. Sin embargo, con la nueva variante Omicron, los síntomas se están presentando después de 3 a 5 días de la exposición. Por lo tanto, ya no habría esta diferencia que al principio les decía del tiempo, después del tiempo de exposición, a los cuantos días uno se iba a enfermar. Entonces, que quede claro que al final estas enfermedades, como van cambiando, tanto la influenza, que cambia menos, como el Omicron, que está cambiando constantemente, en este caso, por ejemplo, del Omicron con el influenza, el tiempo de exposición ya es muy parecido. Entonces, la persona a los 3 a 5 días probablemente esté enferma y uno ya no puede diferenciar solamente por la exposición qué germen está produciendo la enfermedad. La siguiente, por favor. ¿Cómo evitamos contagiarnos? Eso ya, yo le aseguro que no soy la primera persona que les explica esto, pero que es importante recordar. La distancia entre las personas debe ser de 1 a 2 metros. Si es posible, 2 metros. Debe haber buena ventilación. Si ustedes van al médico, acostúmbrense, por favor, a que el consultorio esté con la puerta abierta o con la ventana abierta, que haya una excelente ventilación para que el virus no se quede en el consultorio. Lávense las manos frecuentemente. Todos nos debemos vacunar. Todos nos debemos vacunar. Esto es una cosa muy importante. No tengan temor a los padres, a las madres, porque ya viene la vacunación en nuestro país a partir de los 5 años. Vacunen a sus hijos. Al vacunar a sus hijos, ustedes están protegiendo a su familia y están protegiendo a sus hijos. Evitemos las reuniones, evitemos salir a las reuniones, evitemos las fiestas, evitemos las reuniones sociales, evitemos el ir a comprar donde haya mucha gente, donde no haya ventilación. Y si van, traten de ir a estos lugares, en los lugares en que ustedes saben que hay menos público. Usen el cubrebocas en forma adecuada. No tenemos la cultura porque sentimos fastidio al respirar de usar tanto la KN95, la 3M, el tapabocas en forma adecuada. Debe ser ajustado, debes sentir que un poco te falta el aire cuando estás con el cubrebocas, ¿no? Inclusive hay personas, o como los médicos que usamos el KN95 y otro mucho más ligero, como es el cubrebocas, el quirúrgico, uno se acostumbra.
y acostúmbrense a sus niños que a partir de los 2, 3 años acostúmbrense a que también utilicen el cubreboca. Los niños son lo más fácilmente lo toleran porque ven a los papás que se colocan estos cubrebocas. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Por qué te vacunas? Uno se vacuna, como ya les decía, porque es la manera como tú proteges a tu familia, como tú proteges a tus hijos, cómo proteges a las personas mayores y la parte importante social, cómo no proteges a tu vecino, no proteges a toda la comunidad, o sea, no contagias a toda la comunidad. Si tienen reuniones sociales, yo les recomiendo en algunos casos pedir el carnet de vacunación. Si es posible, háganse la prueba antes de ingresar a estas reuniones sociales, que a veces son de 15, 10 personas, cuando son las familias numerosas. Importante, por favor, los efectos colaterales de las vacunas es como cualquier vacuna, es un poco de malestar general, un poco de fastidio las primeras 24 o 48 horas. Los efectos colaterales adversos graves ocurren muy de vez en cuando, no sé si uno cada 100,000 pacientes, uno cada 200,000 pacientes, pero la cantidad de gente que por falta de vacunas llega a cuidados intensivos se estima que es alrededor del 92%. Un 8% llegan a cuidados intensivos con una sola dosis. Y las personas vacunadas con más de 2 dosis están alrededor solamente del 1%. Entonces, fíjense, por favor, en lo importante que es la vacuna. La siguiente, por favor. Y si uno se enferma, ¿qué es lo que debe hacer? Si tu hijo tiene COVID o si el papá tiene COVID, ¿qué debes hacer? Importante es cumplir este aislamiento. Al principio, cuando estábamos con el virus Delta, el aislamiento era 14 días. Ahora se ha bajado a 10 días porque aparentemente este virus se difunde menos tiempo, o sea, menos tiempo uno contagia. Uno estima que más o menos 3 a 5 días debe estar contagiando y por precaución uno está en aislamiento 10 días. Aparte del aislamiento, uno debe alimentarse bien, hidratarse, reposar. Y si tienes algún síntoma extraño, como cansancio, dolor de pecho, te baja la saturación, llama a tu médico. Él te va a aconsejar, porque probablemente sea tu persona de confianza que te conoce y cómo debes actuar. La siguiente, por favor. Esto les hablaba hace un rato. ¿Qué hacer en estos casos especiales, por ejemplo, en que la mamá tiene COVID y tiene a su hijo amamantando? Lo primero es que deben usar, esto es muy importante, lavarse las manos en todo momento y usar la mascarilla en forma adecuada. Y usar una buena mascarilla. 2, tienes que desinfectar todos los lugares donde tú crees que puedas haber contaminado con las secreciones. Es importante, por favor. Tu bebé probablemente, como les dije, puede ser asintomático, pero también puede tener enfermedades un poco más severas. Entonces, tenemos que evitar este contagio, ¿no? Si tú no te sientes bien, puedes considerar otras opciones, como la extracción de la leche, porque igual les decía, no hay evidencias que haya el virus en la leche materna. Entonces, si tú te sientes muy mal y puedes extraerte la leche, puedes hacer que tu esposo o tu persona de confianza le dé la leche materna, le dé tu leche a tu bebé, hasta que más adelante te mejores y puedas darle de lactar nuevamente. Entonces, por favor, continúen dando de lactar las personas que tienen COVID, de las mamitas que tienen COVID, a sus bebés, que es el alimento más importante. ¿Qué pasa si estás amamantando? ¿Te puedes poner la vacuna? Claro que sí. Si yo les decía
que el virus no pasa por la leche materna. Entonces, acuérdense que solo la vacuna de Sinopharm tiene virus atenuado. El resto de vacunas no tiene virus atenuado. ¿Me entienden? Entonces, el resto de vacunas lo que hacen es producción de anticuerpos por efecto de la vacuna. Entonces, no va a pasar absolutamente nada con tu hijo. Es importante, si estás amamantando, que te vacunes, por favor. Y a los que les ha tocado Sinopharm, tampoco tengan temor. No pasa absolutamente nada. No le va a pasar nada a tu hijo, no va a tener ninguna reacción. Lo que vas a estar haciendo es proteger a tu bebé de este tipo de infecciones tan graves. La siguiente, por favor. Antes de concluir la exposición y a las preguntas, si se dan cuenta, tanto el virus del resfrío, como el virus de la influenza, como el virus del coronavirus, todos se transmiten a través de las vías aéreas. Solamente el resfrío te da un cuadro un poco más limitado de 3 a 5 días de tos, congestión nasal y estornudos. Tanto el virus de la influenza como el coronavirus te dan síntomas un poco más severos. Te da, como les dije, tos, congestión nasal, estornudos, malestar general, decaimiento, dolores musculares, dolor de cabeza, a veces se acompañan de diarrea. Y en los casos graves vas a notar dificultad para respirar, disminución de saturación de oxígeno, dolor en el pecho. En los bebés que se les hunde las costillitas, que se ponen muy pálidos, que no quieren lactar, que están muy irritables. Entonces, en esos casos deben llamar a su médico. La única manera realmente, aparte de estos síntomas que son muy semejantes, de diferenciar entre el resfrío y sobre todo entre la influenza y el coronavirus sería a través de los exámenes de laboratorio, a través de las pruebas que se están haciendo. Entonces, es importante, por favor, para evitar todos estos síntomas, que nos vacunemos tanto de la influenza como del coronavirus. Eso es una cosa muy importante. Inclusive ya se están reportando casos que van asociados influenza más coronavirus. Y en esos casos la enfermedad es un poco más severa. Entonces, por favor, vacúnense a sus hijos, a los que ya les toca, vacunen a las personas mayores y vacúnense ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Excelente exposición. Aquí hay muchísimas preguntas, entonces estamos acá, voy a tratar acá como de resumirlas y agruparlas como en temas similares y tratar de no repetir lo que usted ya en algún momento dijo en la exposición. También quiero decirles que obviamente va a estar está siendo grabada esta exposición y que cualquiera que quiera volver a repetirlo o tenga alguna duda puede entrar a nuestro canal de YouTube, obviamente también a través de nuestra página www.cjp.pe, para que puedan obviamente entrar y revisar cualquier pregunta que tengan. Entonces empecemos, doctor. Voy a hacerle aquí una pregunta. Ellos nos dicen, hay un tema aquí como delicado. Dicen, ¿cómo saber si después del proceso de COVID los pulmones de mi bebé están bien o requieren algún tratamiento? Ok, creo que la señora Pantoja me hace esa pregunta. Muchísimas gracias. Si es que tu bebé ha tenido solamente un poco de fiebre, malestar general, tos, y no ha tenido dificultad respiratoria, lo más probable es que no tenga ningún problema respiratorio. Sin embargo, ocurren algunas veces, muy pocas, extremadamente raro, que después de aproximadamente 3 semanas, el bebé, después de tener la infección, inclusive también en los pacientes asintomáticos, se presente una enfermedad un poco rara, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, donde el niño nuevamente tiene un poco de fiebre, se pone pálido, las lenguas se le ponen rojas, hay un rash. En ese caso, por favor, si alguien tiene COVID y después de 2 o 3 semanas ocurre esto,
tienen que llamar a su pediatra. La siguiente, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Como le digo, voy a tratar acá como de resumir. Dice, a los bebés también se les puede hacer prueba COVID. ¿Cómo se les puede cuidar para que no se contagien porque no usan mascarillas? Bueno, a los bebés sí se les puede hacer la prueba COVID. Nosotros aquí en la clínica hemos recibido varias mamitas con COVID, portadoras de COVID en el momento de dar a luz, y a los bebés se les ha hecho la prueba después de que nacen. No hay ningún inconveniente. Y es el mismo hisopado que sirve para hacer la prueba de antígeno o sirve para hacer la prueba molecular. Obviamente, ahí, como nos dice Diana acá en el chat, que es demasiado invasiva para ser tan pequeño, sin embargo, pues obviamente se tiene el cuidado del caso, me imagino, ¿no, doctor? Claro, no, realmente no. Acuérdense las mamitas, o tal vez no saben las mamitas, cuando tu bebé nace, nosotros, cuando atendemos en el momento del parto, ya sea en sala de operaciones o en la sala de partos, uno les pone una sonda al bebé y le introduce la sonda a través de la fosa nasal hasta el estómago para saber si pasa o no, si tiene un buen pasaje. Entonces, no es una cosa cruenta, no se preocupen. Y el bebé, cuanto más pequeño es, va a soportar mejor. Acuérdense que tu bebé está en proceso de maduración. Todo lo que es la parte neurológica, recién, estas famosas dendritas que deben haber escuchado, recién se están uniendo. Entonces, sienten un poco menos dolor que nosotros. Súper bien, doctor. Doctor, aquí hay varias preguntas acerca del retorno a clases presenciales. O sea, aquí piden algunas de sus recomendaciones, cómo protegemos a los niños y si los colegios en este caso pueden ser una fuente de contagio fuerte en el caso del COVID y esta variante que es aparentemente muchísimo más contagiosa. Lo más probable que cuando regresemos al colegio, ya la mayoría de niños a partir de los 5 años ya esté vacunado. Entonces, esa es la parte, si se dan cuenta, ya empezamos la vacunación. Entonces, estoy casi seguro que cuando se empiece en el colegio, ya la mayor parte de nuestros niños debe estar vacunado. Lo otro que, por supuesto, los papás deben exigir a través de las asociaciones de padres de familia, es que todos los profesores y las personas que cuiden a su hijo estén vacunados. ¿No? Claro, doctor. Primero. Lo segundo es justamente lo que he venido repitiendo en forma incansable durante toda la exposición, los hábitos de limpieza. Deben acostumbrar a sus hijos que se laven las manos a cada rato, en todo momento. Deben exigir que en los colegios haya una excelente ventilación, que probablemente los niños se acostumbren a estar con las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Deben exigir probablemente en los colegios que la distancia entre los niños sea mayor, por lo menos de 1 metro, ¿no? Deben exigir que cada vez que ingresan al aula, estas estén desinfectadas, estén limpias. Debe haber personal especial para la limpieza cuando empiece el colegio. Súper, Doc. Aquí hay una pregunta que nos hace Erika Salgado. Muchas gracias, Erika, por participar. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros podría responderla, pero pues obviamente se la pregunta a usted. Dice que sí es riesgoso dejar que nuestros niños adolescentes, 13 años, salgan a jugar fútbol porque salen a campos abiertos con canchas al aire libre, pero que como no los deja respirar la mascarilla, pues se la quitan y terminan obviamente teniendo pues ahí y jugando sin mascarilla con otros chicos que no conviven con ellos. Yo pues ahí lo dejo a usted, que es el experto, el que le hace la pregunta. Bueno, mira, justamente esa es la disyuntiva, ¿no? Hemos estado encerrados 2 años, entonces muchas mamás priman la parte social sobre el cuidado, sobre la enfermedad, ¿no? O sea, cualquier niño, esto lo ven los futbolistas en los campeonatos internacionales y nacionales, hay muchos deportistas que se enferman. El fútbol, ¿no, doctor? Entonces, ese es el riesgo. Yo creo que como familia, tanto el papá, la mamá,
deben sopesar esto, ¿no? Es verdad que la parte social es importante y como pediatra recomiendo que haya parte social, pero hay mayor riesgo si tú vas a una cancha deportiva, si tú vas a un lugar donde haces deporte y te quitas la mascarilla, a estar reunidos en casa, no sé, jugando. Hay tantos juegos que uno puede hacer en casa, tanto ejercicio que uno podría hacer en casa. Muchos tienen caminadoras, bicicletas estacionarias, entonces hay otras formas de hacer ejercicio. Muy bien, doctor. Doctor, saludando aquí a la doctora Lisette Ticona, nos indica, buenas tardes, soy pediatra, trabajé en Buenos Aires hasta el 2021 y la toma de muestras en menores de 2 años era mediante aspirado nasofaríngeo. ¿Esto se aplica en Perú? Bueno, con respecto a las pruebas, se supone que el hisopado es o nasal o nasofaríngeo, dependiendo del tipo de pruebas. O sea, si hay pruebas, inclusive dentro de poco yo te aseguro que van a llegar las pruebas de saliva, que ya en Europa las hay, para no ser tan invasivos como ustedes. Súper bien. Doctor, la señora Carol Vázquez Rosales, señorita, nos pregunta, bueno, le pregunta, doctor, buenas tardes, en caso de contagio de un niño, ¿tiene secuelas como por ejemplo la falta de apetito? Muchas gracias por su respuesta. Cualquier enfermedad después del periodo agudo te puede producir en algunos niños falta de apetito, cansancio, cualquier enfermedad. Igual el coronavirus. Nada que hacer. Doctor, preguntan también aquí a través de Facebook, si mi niño de 4 años sufre de asma alérgica y hace unas semanas se agripó, y le dio fiebre sin broncoespasmo, ¿debo preocuparme? Bueno, si es que hace 5 días estuvo enfermo y ahora no tiene mayores síntomas, es poco probable que haya sido coronavirus. Y si lo ha sido muy leve, porque no ha tenido ninguna repercusión en su hijo. Entonces, después de 5 o 7 días, yo creo que no se debe preocupar. Excelente, doctor. Ya casi terminamos, doctor. Tenemos que dejarlo también que usted también vaya a almorzar, pero preguntan acá que al principio de la pandemia aparentemente los niños eran los adultos. A ver, déjame ver un segundito porque se movió acá. Al inicio de la pandemia se decía que los niños contagiaban, o sea, eran como fuente de contagio más que los adultos. ¿Eso se mantiene? Perdón, no te escuché, disculpa. Tranquilo, doc. Preguntan, aquí hay una pregunta y nos dice algo así como lo siguiente. Un segundo que ahora se vinieron todas las preguntas. Decían que los niños, para refrasearla, que los niños al principio, o decían que los niños al principio de la pandemia eran fuente de contagio mayor, como que generaban un poco más de contagio que los adultos. La pregunta que nos hace Norma es si esto se mantiene. Bueno, al principio se pensaba eso, pero aparentemente los niños eliminan menos virus que los adultos. Sin embargo, y ahí viene los niños no usan máscara. ¿Me entienden? Entonces, Claro. la persona mayor puede tener un poco de más carga viral, pero está protegida, está usando su doble máscara, es consciente que debe ingresar a su cuarto o al lugar que le designe la familia, no salir y evite el contagio. En cambio, el niño muy pequeño no está acostumbrado a usar la máscara. Entonces, por muy poca carga viral que tenga, contagia más porque reparte el virus en el medio ambiente. Súper, muy bien, doctor. Erika Espinosa nos pregunta también, ¿qué pruebas se debe hacer a los niños para saber si tuvieron COVID? Después de aproximadamente 10 días, uno hace pruebas en sangre, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que al principio lo usábamos en nuestro país como diagnóstico. Sin embargo, si la persona está vacunada, acuérdense, también la vacuna hace que produzcas ese tipo de inmunoglobulinas. Ok. Ya entonces no se va a poder saber. Ahora, lógicamente, la inmunoglobulina M, cuando estás enfermo,
se eleva al principio bastante. Entonces, uno puede saber si ha tenido o no COVID. Súper bien, Doc. Creo que las dos últimas preguntas. La primera es la siguiente, nos hacen la pregunta desde Facebook. Dice, un angioma venoso cerebral, como hallazgo puede causar complicaciones por contagio de COVID y o aplicación de vacuna. Mira, primero son situaciones extremadamente, o sea, son situaciones poco frecuentes, pero igual en cualquier enfermedad poco frecuente, como en este caso, debe ser vacunada. Las complicaciones de la enfermedad, acuérdense que esta enfermedad produce trombosis. Entonces va a ser, o sea, si es que a alguien le da, es mayor el riesgo de la enfermedad que la vacuna. Muchísimo, muchísimo mayor. Excelente, doctor. Vamos con la última pregunta. Obviamente, doctor, cerrándole las gracias nuevamente. ¿Cuándo debe ser la saturación normal de una niña? O, perdón, ¿debe ser cuánto? ¿Cuánto debe ser la saturación normal de una niña de 5 años si tiene tos, transpira de noche, pero no tiene fiebre? ¿Puede ser COVID? Bueno, la saturación de todos los, tanto del niño como de la persona mayor, debe ser más de 95, ¿no? Usualmente estamos en 97, 98, 99. Cuanto más pequeño eres, tus pulmones están más limpios, menos fibrosos, entonces casi todos los niños tienen 98, 99 de saturación. Súper. Doc, vamos a cerrar acá con dos preguntas, la voy a colocar en una y cerrando ya este ciclo. Nos pregunta Gabriela, y voy a unir con la pregunta de César. Dice Gabriela Olivos, mi niña tuvo COVID, ¿cuándo la puedo vacunar? La primera dosis, ¿presentará algún síntoma? Y la segunda, para cerrar, de César, que dice, si un niño autista puede vacunarse para COVID. Al principio no había un consenso de cuándo vacunar después que uno había tenido COVID. Aproximadamente debe vacunarse ahora a la tercera, cuarta semana. Mucho va a depender de qué tan severa ha sido tu enfermedad. ¿Me entienden? Con respecto al niño autista, yo creo que es importantísimo que se vacune. Acuérdense que el niño autista, también dependiendo de la severidad, cuanto más severo es el autismo, ¿me entiendes? Va a tolerar menos la máscara, el cubrebocas, o sea, agarran de todo. O sea, es más difícil enseñarles los hábitos de limpieza. Entonces, es importantísimo que cumplan con su vacuna, tanto la vacuna de influenza como la vacuna de coronavirus. Ninguna vacuna produce autismo. Ninguna vacuna produce autismo. Super, Doc. Yo me quedé pensando, solamente esta es una pregunta mía ahora sí, y es los cuidados cuando salimos a la calle, obviamente reforzando el tapabocas y todo lo que nos indican ustedes, pero cuando regresamos a la casa, adicional al lavado de manos, ¿es usted conveniente el cambio de ropa? Y eso va ligado a cuánto tiempo, o si usted lo conoce, o los estudios ya lo han dicho, cuánto tiempo permanece el virus sobre la ropa, sobre el piso, sobre las superficies, doctor. Bueno, si se acuerdan, cuando empezó esta pandemia, uno inclusive había cloro en los pisos, uno ingresaba, entonces todo esto ha cambiado. Todo esto, o sea, casi todo o sea, el virus cae fácilmente al piso, pero no se contagia, solamente el personal de salud que esté expuesto, que esté en lugares donde hay mucho COVID, son aquellas personas que deben llegar a su casa, se deben bañar. Pero si uno va al supermercado, está un rato, de verdad que no necesita bañarse. Al principio sí lo hacíamos, pero no necesitan bañar. Lo importante es el lavado de manos y usar bien el cubrebocas. Vale. Doc, aquí Clara Guerrero nos está contando, creo que usted ya la respondió, pero vamos a comentarle nuevamente a Clara y con ella cerramos. Dice que mi hijo está resfriado, no sé cuánto esperar para su tercera dosis. ¿Bastará que mejore o hay un tiempo determinado, por favor? Mira, si solo es un resfrío de una semana, tú a la semana, a los 10 días que notes que está bien, vacúnalo. No pasa absolutamente nada. Es más,
Porque las primeras vacunas de los recién nacidos a los 2 meses, cuando están un poco resfriados, los vacunamos. Porque es, acuérdense, la mejor manera de proteger a un bebé, cuanto más pequeños son, aparte de los hábitos de limpieza, son las vacunas. Bueno, doctor, ya damos por cerrado. Entonces, muchísimas gracias, doctor José Luis Sierra. Muy amable, esperamos tenerlo más tiempo por acá o en otro momento en que nos puedan ayudar. Y a todos ustedes, muchas gracias por participar en el webinar. Es un resfriado, una gripe o COVID-19. Por favor, queremos que también nos den el feedback. Si son tan amables, pueden escanear ese código QR que está allí o pueden en el chat hacer un clic sobre el link y responder 3 sencillas preguntas para que nosotros asimismo podamos servirles obviamente mucho mejor y traer temas de bastante interés como el que trajo el doctor el día de hoy. Doctor, muy amable y muchas gracias. Gracias a todos, muy amable. Buenas tardes. Que tengan un feliz día a todos ustedes y como les decía, va a estar subido en el canal de YouTube y por supuesto también vamos a colgar la presentación del doctor en PDF. El próximo webinar los invitamos el jueves 20 de enero, no se olviden, 5 de la tarde. Ok, voy a ver si puedo pronunciar bien. ¿Es psoriasis o es otra cosa? Identifiquemos problemas de la piel, ahora que estamos más sensibles con todo este tema de la capa de ozono. El doctor Cristian Palacio nos va a acompañar, un experto en dermatología. Una feliz tarde para todos ustedes. Igualmente, gracias. Muchas gracias.